Un reservorio abierto de altura 6 metros y ancho 9 metros contiene dos líquidos, densidades de 1500 y de 1000. El reservorio tiene una compuerta de altura de 4 metros y ancho igual del reservorio, pivotada en su extremo inferior O. Para mantener la compuerta cerrada se aplica una fuerza horizontal F a una altura de 3 metros. Lo que preguntan es, ¿cuál es el módulo de la fuerza F? Debe plantear usando integración y definir el eje de referencia analizado. Y B, un objeto en reposo flota en el líquido superior del reservorio con el 22,5% de su volumen sumergido. ¿Cuál es la densidad del objeto? Ah, muy interesante. Bastante interesante esa pregunta de ahí. Combinan varios conceptos, ¿no? Una pregunta muy enriquecida en ese sentido. Ok, entonces, aquí la pregunta concreta sería, ¿cómo podríamos resolver este problema, chicos? ¿Tienen alguna idea de cómo se podría resolver? No es una pregunta tan directa, de hecho. Es una pregunta relativamente compleja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que este líquido es el de 1000 kilogramos por metro cúbico y este otro es de 1500 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la compuerta tiene, sí, Mael, dime. Disculpe, profesor, ¿cómo sabes si que cómo sabe que la densidad del líquido que está arriba es de 1000 y la densidad de abajo es 1500? Creo que es por concepto de profundidad ¿Tú o has como, probado mezclar en un vaso agua con aceite? ya, ¿Quién se pone tiene arriba? menores. Ya, el que tengo, ya me acordé. Exacto, sí. La altura de la compuerta es 4 metros y esto es 6. Entonces acá sería 2. Acá sería 1 metro también. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a tener que integrar. Aquí yo colocaría mi nivel de referencia. Yo colocaría mi nivel de referencia por acá. Y. Claro, sería dos integrales. Dos integrales, exacto. Vamos a hacer la integral en primer lugar de este líquido. Entonces, la integral de este líquido, ¿cómo sería? Bueno, yo voy a colocar acá un y referencial, de tal manera que acá me queda y menos uno, porque esta distancia es uno, ¿no? Esto es y menos uno. Entonces, ¿cómo sería la presión en este punto de aquí? La presión en ese punto. La presión en el punto P va a ser igual a densidad del fluido, que es 1000, por gravedad, por la altura, que es a y menos uno. La profundidad, que es y menos uno. ¿Listo? Entonces,
Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar diferenciales, porque esta presión está ocurriendo en un diferencial, ¿no? Esta presión de aquí está ocurriendo en un punto, o sea, en un diferencial. El diferencial de fuerza va a ser igual a la presión por el diferencial de área. El diferencial de fuerza va a ser igual a esta presión de acá, multiplicado por el diferencial de área, que, bueno, si nosotros tenemos una compuerta que está así y cogemos un diferencial, el diferencial sería diferencial de y multiplicado por el ancho, que es 9. 9 por diferencial de y. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de plantear el nivel de referencia así, ¿ok? El problema de plantear el nivel de referencia así es que al momento que nosotros queramos hacer aunque en realidad da igual, ojo, en realidad da igual. Porque si yo quiero calcular el torque respecto de O, debo tomar en cuenta este brazo de palanca, que sería, si esto es 5, esto es Y, sería 5 menos Y. Claro que se complica un poco más la cosa, ¿no? Se complica un poco más la cosa. El diferencial de torque es el diferencial de fuerza por el brazo de palanca. Diferencial de torque es el diferencial de fuerza por el por 5 menos Y, porque es el brazo de palanca de ese diferencial de torque respecto de O. Listo. Este es el diferencial de torque que va a actuar debido al agua. Bueno, el agua tiene 1000 kilogramos por metro cúbico de densidad, ¿no? Entonces, hallando el torque del primer líquido. ¿Por qué Y menos uno? Ah, porque lo que pasa es que Y menos uno es lo que está... Ah, tienes razón, disculpa. Tienes razón, es Y nomás, porque Y es la profundidad total, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí. Esto no sé por qué lo puse. La presión en P es la profundidad de acá. Y, tienes toda la razón. Listo. Ahora sí, hallando el torque del primer líquido, vamos a integrar el torque. El torque respecto del primer líquido va a ser 1000, 9.8 por 9 por la integral. Y va desde dónde? Desde 1 hasta 3, ¿sí o no? Actúa desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Y por 5 menos Y. Profe, pero no variaría según dónde está el torque. ¿Qué cosa no variaría? La densidad es igual. Sí, sí, por eso la altura es Y. La altura es variable, ojo, ¿ah? La altura es variable. Yo voy a integrar acá, desde Y igual a 1 hasta Y igual a 3, porque es lo que yo estoy afectando a la compuerta, ¿no? Y la compuerta recién existe a partir de 1 hasta 3.
desde y igual a 1 hasta y igual a 3. Después la densidad, el ancho y la gravedad se mantienen iguales. Sí, acá me olvidé de colocar diferencial de Y. Diferencial de Y. Ah, bueno, acá es brazo de palanca, por si acaso. Esto es brazo de palanca. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra consulta tienen antes de continuar? ¿Alguna otra duda? El torque no dependería de dónde se encuentra la fuerza o en qué líquido. Claro, el torque, ahorita estoy haciendo el torque del primer líquido. Después haré el torque del segundo. Y sí depende de dónde se encuentra la fuerza, por eso lo estoy multiplicando por el brazo de palanca respecto de O. El brazo de palanca respecto de O es 5 menos Y. Al inicio, cuando pone la presión en P, no toma la presión atmosférica. Es que lo que pasa es que la presión atmosférica siempre va a existir, siempre va a existir. Lo que, lo que es nuevo, lo que va a hacer que la compuerta se quiera abrir es el líquido, no la atmósfera, ¿no? Por eso es que no se toma en cuenta eso. Solo se toma en cuenta las presiones debido al líquido. Profe, si en un caso me piden en qué punto se aplica la fuerza, es en 2H entre 3, ¿no? 2H entre 3. Ah, no, 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 no usen fórmulas, ¿ah? Ahí, ahí tengan mucho cuidado, no, no, traten de no usar fórmulas. Ahí yo discrepo. Esas fórmulas se pueden utilizar en estática. Ahí les van a enseñar las fórmulas. Ahorita no se concentren en usar fórmulas. Utilicen sus integrales nomás. No memoricen fórmulas. No es un camino seguro porque hay bastantes variables acá. Hay variaciones. Hay muchas variaciones en estos problemas, así que no aconsejo que hagan eso. En clase lo dijeron, pero no recuerdo cómo se demostraba. Bueno, se demuestra con integrales. A partir de la integral se demuestra dónde queda la fuerza. O sea, sí, eso es debido a que la fuerza, lo que pasa es que un solo líquido genera un diagrama de presiones y la fuerza resultante va a pasar por el centroide de ese diagrama de presiones. Ese centroide se ubica en 2H tercios. Por ese motivo es que sale así. Pero no les han enseñado todavía centroides y creo que no les han enseñado diagrama de presiones. Así que con calma nomás. Vamos a resolverlo de la manera tradicional. Este es el torque debido al primer líquido. Vamos a hacer ahora el torque debido al segundo líquido.
Ahora, la presión en el punto P2, digamos, ¿cuánto va a ser? Va a ser la presión debido a esta columna de agua, que va a ser 1000 por 9,8 por 3 más, bueno, acá sería, si esto es Y y esto es 3 sería Y menos 3 más 1500 por 9,8 por Y menos 3 que es la columna de este otro líquido. ¿Sí? Entonces usamos la misma técnica. De verdad que acá no hay mayores trucos. Es la misma secuencia de pasos. Diferencial de fuerza es presión por diferencial de área. La presión que hemos hallado ahora está definida así. El diferencial de área se mantiene igual porque es la misma compuerta. Y el brazo de palanca también se mantiene igual. Ahora el Y va a actuar desde 3 hasta 5, ¿no? Va a actuar desde 3 hasta 5. Entonces el torque 2 va a ser la integral de toda esta cochinada de acá, desde Y igual a 3 hasta 5. Profesor, ¿por qué era que se debía hacer el torque respecto de cada líquido? Ah, porque son dos líquidos diferentes. Entonces, como son dos líquidos diferentes, tienen densidades diferentes. Y si tienen densidades diferentes, la presión genérica, digamos, va a cambiar. Sí, la presión va a cambiar debido a que hay un cambio de densidad. Y si en vez de Y menos 3 le ponía 3, ah, ¿por qué? ¿Por qué 3? No es, 3 es esto, ¿ah? Y menos 3 es esta columna de agua, esta columna de líquido que va a estar encima de P2 por si acaso. 5 menos Y, 9, acá sería 1000 por 9,8 por 3 más 1500 por 9,8 por, acá sería X menos 3 por 9 por 5 menos X. Listo. Este es el torque total del otro líquido. Profe, pero no entiendo por qué es menos 3. Bueno, lo que pasa es que esto es 3, ¿no? Todo esto es y acá ya tenemos 3. Entonces, ¿cuánto falta? Y menos 3. Segmentos. Eso no se cuenta ya al cambiar el límite de integración. ¿Qué cosa no se cuenta?
Sí, se deja como Y, porque Y siempre comienza desde un mismo origen. Profe, ¿Sí? entonces para el primer caso no sería 3 menos y también, 3 menos y en vez de 5 menos y. Primer caso, ¿dónde estamos? Mm, ¿Cuánto es esto acá? 3 más 2 5, ¿no? Y acá es Y. Y acá esta distancia es 5 menos Y. O sea, la primera integral me refiero. Ajá. En vez de 5 menos y no sería 3 menos y, ¿Por qué? porque, o sea, ese y no va a pasar de 3 pues, de ese líquido. Pero no tiene nada que ver eso, ¿ah? El 5 menos Y es porque yo estoy midiendo desde el punto O, el brazo de palanca. Acá va a haber un diferencial de fuerza y para que haga torque, yo necesito el brazo de palanca respecto de O, porque al final es O el pivote, ¿no? Así que para hallar el torque yo necesito un pivote. Entonces sí o sí necesito tomar la distancia de O hacia el punto donde está el diferencial de fuerza, ¿no? Mm, ahí, de verdad. Si en lugar de y menos 3 coloco y cambiando los límites de integración, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tu referencia es cero. En la superficie tu referencia es cero. Entonces, como tu referencia es cero, eh, en la superficie no puede ser tu referencia de... Tu cero no puede ser en medio de dos líquidos, porque ya te estás eliminando toda una columna de agua que está por encima. Así que si ya definiste un nivel de referencia, déjalo así. No hace falta que lo cambies. No es necesario. Ya tenemos la suma de los torques. Sumatoria de torque respecto de O en el pivote va a ser igual a cero. Sería este torque más este otro torque va a ser igual a 3 por F. Listo. Esta es la fuerza que se requiere para aguantar la compuerta. Es el módulo de la fuerza F. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud más que deseen resolver? Profe, siempre es recomendable poner mi referencia en la superficie. Siempre es recomendable, claro que sí, porque en ese punto la presión manométrica es cero. Así que por eso es que yo siempre lo pongo ahí, porque ya sé que ahí la presión vale cero. Listo, chicos. Y ahora viene la última pregunta. Un objeto en reposo flota en el líquido superior del reservorio con el 22,5% de su volumen sumergido. Lo que te piden es, ¿cuál es la densidad del objeto? Bueno, si flota en reposo, eso para la parte B, tendríamos que el peso va a ser igual al empuje.
Entonces el peso es densidad del objeto por el volumen total por la gravedad. Y eso es igual al empuje, que es la densidad del líquido multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido, que vendría a ser 22%, 22,5%, ¿no? O sea, 0,225 del volumen total. Se cancela el volumen, se cancela la gravedad y nos queda que la densidad del objeto es 1000 por 0,225. 225 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del objeto. Así de rápido, así de sencillo. Todo lo que nos demoró la pregunta anterior, acá lo hemos compensado al toque. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Se entendió todo? No, profe, ¿cómo fue ahí con el empuje? Porque me sacó de onda. El Creo empuje que, es densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido. El volumen sumergido es 0,225 del volumen total. ah, ya. Profe, ¿en dónde tomé mi eje de referencia para la suma de torques? En O. O es el punto de referencia para la suma de torques. Por eso mi brazo de palanca es 5 menos Y. Podría dar una última repasada sobre las flechitas para integrar. ¿Las flechitas? ¿Qué flechitas? ¿Esto? Ah, ya. Mi nivel de referencia, debido a que la presión manométrica en la superficie es cero, siempre lo voy a tomar desde aquí. Profe, mi calculadora no tiene integrales, pero pueden calcular a mano, ¿no? Digo, tienen mejor rapidez mental que yo. Yo ya estoy viejo ya, yo ya hace tiempo perdí las habilidades para calcular integrales. Ahorita yo lo meto toda la calculadora nomás. Ustedes están jóvenes. Nada, siempre es bueno que tengan su calculadora con integrales, para que no estén perdiendo el tiempo. Si puedes, consíguete una, porque te va a ser muy útil. Entonces, lo que decía, ¿no? Siempre el nivel de referencia, ustedes lo colocan acá en la superficie, hacia abajo. ¿Por qué? Porque justo este Y va a ser la profundidad del líquido. Mucho más fácil de esa manera. ¿Ok? Em, y para yo calcular el torque, yo debo saber los brazos de palanca respecto de O. Ese brazo de palanca va a ser 5 menos Y. Entonces, yo voy a integrar dependiendo del líquido en dónde está actuando en la compuerta, ¿no? El primer líquido está actuando desde 1 hasta 3 y el segundo líquido, para el segundo líquido está actuando desde 3 hasta 5. Y bueno, si es que hay un otro líquido, debo saber cuánto es esa columna de líquido para sumarla en la presión general, porque aquí estoy colocando una presión general en términos de Y, por si acaso. ¿Sí? Y al final al integrar y sumar obtengo el torque total y eso lo compenso con el torque que genero acá con la fuerza F. Eso de ahí, chicos, nada más. ¿Sí? Eso vendría a ser lo de las flechitas para integrar. Perfecto.